Listo, perfecto. Bueno, hay que recordar que esta es la sesión 5, ¿no? Parte 1 de 2. Vamos viendo que el curso es resolución de la casuística en evaluaciones docentes en el marco de nombramiento y ascenso. Vamos a observar que este componente se sitúa en la subprueba de conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad, específicamente en el apartado de teorías y procesos pedagógicos. Además, nos vamos a fijar que acá tenemos el temario y habíamos mencionado, ¿no?, principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. En esta sesión 5, ¿qué parte del temario se está desarrollando? Ojo que este temario es similar, muy parecido al temario de nombramiento y al de ascenso. Específicamente, vamos a emplear la evaluación y retroalimentación. Vamos a trabajar el segundo componente que corresponde a retroalimentación. ¿Por qué se ha escogido este componente como uno de los elementos de la clase en vivo? Porque cuando trabajamos con retroalimentación, nosotros nos vamos a ubicar en los ejercicios que están presentes en todo lo que es la casuística, ¿no? Entonces, si vamos a observar, si nos vamos a dar cuenta, esta casuística, ya sea de la especialidad, siempre va a tener un componente de retroalimentación. Es decir, va a haber algunas alternativas que se van a eliminar siempre y cuando no cumpla el criterio máximo de retroalimentación, que ahora vamos a ver. Muy bien. A ver. ¿Qué entendemos por retroalimentación? Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Vamos a ver que si nosotros vemos la retroalimentación, pues tenemos esta retroalimentación que viene desde la época de los 70s, ¿no?, fines del 69. Bertalanffy nos menciona que la retroalimentación es un proceso de regulación de sistemas. Por otro lado, Rebecca Nijovich nos menciona que en la ingeniería de sistemas, la retroalimentación se refiere a la información que genera algún impacto, que va a generar algún cambio en un sistema determinado. Además, vamos a observar que Rebecca Nijovich nos presenta, ¿no?, o nos dice que la retroalimentación es aquella información que tiene un impacto y que va a generar aprendizaje a partir de la autorregulación. Además, que ya en el mismo CENEP nos menciona cómo es que nosotros vamos a retroalimentar, ¿no? Esta retroalimentación va a consistir, en otras palabras, en devolver al estudiante la información que pueda describir sus logros y progresos. Por eso es que al proceso de retroalimentación se le denomina también devolución. Y vamos a observar que esta descripción que se hace es en relación a los niveles esperados para cada competencia. Muy bien. Ahora vamos a observar por qué es importante la retroalimentación. La retroalimentación es importante porque considera a la evaluación no solamente como una evaluación certificadora o que acredite, es decir, una evaluación sumativa. Más aún, lo que pretende esta retroalimentación en el marco de una evaluación formativa, lo que pretende es mejorar. ¿Y qué es lo que va a mejorar? Va a mejorar los aprendizajes. Además de mejorar los aprendizajes, nos vamos a dar cuenta que mejora también la enseñanza. Entonces la retroalimentación va a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y esta retroalimentación también va a mejorar la enseñanza de los docentes. Vamos observando entonces para qué es que nosotros vamos a retroalimentar. ¿Cuál es la función o cuál es el propósito de esta retroalimentación? Nos vamos a dar cuenta entonces que en esta retroalimentación debemos devolver información específica al estudiante para que el estudiante sea consciente de sus logros, sus progresos y dificultades en relación a los niveles esperados para cada competencia. En esta retroalimentación no solamente consiste en devolver información específica, además brinda sugerencias para que el estudiante siga aprendiendo. Y nos vamos a dar cuenta que la información específica que se le devuelve al estudiante le permite reflexionar o pensar sobre
lo siguiente: ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me está yendo? ¿Y qué sigue después de esto? Entonces vamos a observar que la retroalimentación no solamente sirve para el aprendizaje del estudiante, ahora vamos a ver por qué también sirve para la enseñanza. ¿Y en qué sentido esta retroalimentación va a mejorar la enseñanza? Esta retroalimentación va a mejorar la enseñanza porque a partir de ella va a reflexionar sobre las estrategias, los recursos, la metodología, y además va a permitir que se mejore la práctica docente. Y esta práctica docente va a tener como pilar la autoevaluación que hace el maestro de su propia práctica. Además, que le va a permitir ajustar o modificar para poder atender mejor. ¿Y qué es lo que va a generar en el maestro? Pues va a generar que se formule algunas preguntas como: ¿identifico y comunico de manera clara a mis estudiantes los aspectos a mejorar? ¿Ofrezco andamiaje a lo largo del proceso? ¿Utilizo tono cálido y respetuoso para comunicar? ¿Me focalizo en los aspectos centrales de la competencia? ¿O reviso mis acciones para mejorarlas? Entonces nos vamos a dar cuenta que sí, de esta manera el maestro va a reflexionar y va a poder mejorar su enseñanza. Muy bien, ahora vamos a observar lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta cuándo retroalimentar. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a retroalimentar? Pues nosotros vamos a retroalimentar de manera oportuna. ¿Y cuándo es de manera oportuna? Pues cuando se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si termina un periodo, ya dejamos el periodo anterior, ya no sería una retroalimentación oportuna. Cuando se está desarrollando ese tema, tal vez en la clase, tal vez durante esa misma semana, antes de que empiece otro tema con otra situación, pues en ese momento es factible y es recomendable realizar esta retroalimentación. Es decir, cuando se van a desarrollar la tarea, la actividad o una situación, es mejor retroalimentar en ese momento. Hay que recordar que la retroalimentación oral o la retroalimentación de forma oral se va a dar durante la construcción del aprendizaje y la retroalimentación de forma escrita se va a dar cuando se devuelva una tarea. Muy bien. ¿Y cómo es que se retroalimenta? Pues se va a retroalimentar en una especie de circuito, ¿no? Vamos viendo que esta retroalimentación al estudiante le permite revisar y formular preguntas. El mismo estudiante va a reflexionar y va a llegar al conocimiento. Por otro lado, el docente va a ofrecer ejemplos, va a valorar aspectos positivos del trabajo de los estudiantes. Y nos vamos a dar cuenta que este proceso consiste en mirar hacia atrás. Luego, en el proceso de la retroalimentación, ¿cómo vemos al futuro? ¿Cuáles son las planificaciones o acciones al futuro? Para ello, el estudiante tiene que responder, tiene que solicitar ayuda o proponer acciones. Además, en sus próximos trabajos, va a utilizar una hoja de retroalimentación y un plan de acción. Nos vamos a dar cuenta también que con las miras o la planificación a futuro, el docente debe formular preguntas, debe sugerir y sobre todo efectuar un seguimiento. Esto lo dice Rebeca Nijovic y González en su libro del 2011. Y hay que recordar que el término retroalimentación no es nada nuevo, ya tiene más de una década. Si nosotros nos basamos en las bases de la retroalimentación, vamos a observar que hay una tipología. Esta tipología en la cual nosotros nos vamos a basar es la tipología de Tunstall y Gibbs. Es una propuesta, una de las clásicas y que dio origen a la propuesta actual. Vamos viendo que hay una retroalimentación que se denomina retroalimentación evaluativa. Y esta retroalimentación evaluativa pues va a tener dos tipos, tipo A y tipo B. En esta retroalimentación evaluativa pues vamos a observar que hay en el tipo A premios y castigos, que es lo último que se quiere, que es lo que totalmente vamos a descartar. En esta retroalimentación evaluativa nos vamos a dar cuenta que se va a dar una evaluación de forma tradicional, con un refuerzo positivo, una recompensa o un castigo. Es decir, vamos a trabajar con el reforzamiento positivo, que son premios, recompensas, y también con el reforzamiento negativo, ¿no? Que son castigos o comentarios negativos. Por otro lado, vamos a ver que hay un tipo B, una retroalimentación evaluativa que se basa en la aprobación y desaprobación. En esta retroalimentación tipo B, vamos a observar que ya no hablamos de premios o castigos, hablamos ya
de respuestas que hace el docente al estudiante, ¿no? Si son bien o mal considerados por el docente. Puede ser expresiones verbales, gestos o alguna palabra. Esta retroalimentación evaluativa no es la más adecuada. En la propuesta de Tunstall y Gibbs, la propuesta más adecuada es la retroalimentación descriptiva. Y en esta retroalimentación descriptiva nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos, tipo C y tipo D. En la retroalimentación descriptiva de tipo C nos vamos a dar cuenta que se entrega información al estudiante, ¿no? Para ver si es que su trabajo fue satisfactorio o sobre qué le puede faltar para mejorar. Además, vamos observando que hay un tipo D, que es mucho mejor. Es una retroalimentación descriptiva, pero que promueve la construcción del aprendizaje. Y esta retroalimentación se va a centrar en describir, junto con el estudiante, las estrategias para aprender. Es decir, el estudiante va a tener un rol más protagónico. Además que, mediante preguntas, lo que va a hacer el docente es promover la reflexión. Esta reflexión que va a lograr una metacognición y un metaaprendizaje. Entonces, en función a ello, es que se plantea que la retroalimentación descriptiva es la más adecuada, es la mejor. Muy bien. Obviamente viendo estas diferencias. Muy bien. Ahora sí. Vamos a observar una segunda propuesta de retroalimentación. En esta segunda propuesta de retroalimentación nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a fijar que tenemos la propuesta de Hattie-Timperley. ¿Y cuál es el propósito de este tipo de retroalimentación propuesto por Hattie-Timperley? Es reducir las discrepancias o la distancia entre lo que ha entendido el estudiante o cómo se ha desempeñado el estudiante y el objetivo o propósito deseado. Entonces, de esta manera, vamos a observar que este propósito tiene una distancia, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podemos relacionar o lograr lo que entendió el estudiante o lo que puede hacer o cómo se ha desempeñado con el objetivo deseado, ¿no? Planificado por el maestro? Entonces, estas discrepancias se pueden reducir teniendo en cuenta los actores educativos. Los estudiantes pues tienen que incrementar el nivel de esfuerzo, emplear nuevas estrategias o estrategias más efectivas, o vamos viendo que los profesores van a proveer objetivos y retos para que sean apropiados para los alumnos. Además, nos vamos a dar cuenta que se les debe dar atención necesaria, ¿no? El docente debe dar una atención necesaria a los estudiantes para que alcancen las metas a través de estrategias apropiadas y también de la retroalimentación. Entonces, esta retroalimentación efectiva va a responder a tres preguntas. ¿Hacia dónde estoy yendo? Es decir, los objetivos, los propósitos, que es el feedback. ¿Cómo lo estoy haciendo? Es decir, ¿cómo me está yendo? El feedback. Y el mirar al futuro. ¿Qué sigue después de esto? El feed forward. Entonces, vamos viendo estos tres componentes de una retroalimentación efectiva. Finalmente, vamos a ver cada una de las preguntas de retroalimentación que se va a trabajar en 4 niveles. Nivel de tarea, nivel de proceso, nivel de autorregulación y el nivel self, o el yo. En el nivel de tarea vamos viendo qué tan bien está hecha la tarea, ¿no? O qué tan bien se ha entendido la tarea. Además, nos vamos a fijar que hay un nivel de proceso. En este nivel de proceso, el propósito más importante es el de entender o evidenciar el desempeño. Por otro lado, el nivel de autorregulación consiste en este automonitoreo, la dirección y autorregulación de acciones, y finalmente en un nivel self, el nivel deseado, son las evaluaciones personales y también las expresiones de afecto, ¿no? Acerca del estudiante, para que él tenga este componente afectivo dentro de la retroalimentación. Muy bien. Entonces hemos acabado acá el primer apartado.